Hola a todos y bienvenidos a este tercer episodio del podcast Literatura Cítrica. Yo soy Ana Mandarina y en este episodio les traigo un tema que me viene afectando principalmente a mí. Y es que estoy leyendo muchos libros malos últimamente. Libros en realidad no malos, pero que no me gustaron y siento que estoy en una mala racha. Y esto hizo que me inspire a hacer este episodio, así que vamos a dividir en dos este episodio. La primera hablando sobre una reflexión sobre cómo leer libros malos puede ser beneficioso también. Y la segunda sobre los libros malos que leí, como para justificar y reflexionar sobre qué aprendí de estos libros malos, porque hay que sacarle el lado positivo a malas experiencias. Estos 2 primeros meses leí más libros malos de los que leí el año pasado. Leí en total unos 4 libros que no me gustaron. Y el año pasado solamente leí 2 que le dio 2 estrellas. Así que no estoy nada conforme con eso. Me frustré mucho porque sentía que estaba eligiendo mal los libros, que el problema era mío. Y no entendía la razón de esta mala racha en libros porque yo considero que ya tengo un gusto en libros ya hecho. Entonces encontrarme libros que yo misma elegí que no me gustaron no me parecía algo muy propio de mí. Porque genuinamente los elegí porque pensé que me iban a gustar. Entonces todo esto trajo una ola de decepción que no me pareció muy agradable. Así que vamos a comenzar con esto. Yo primero quiero aclarar que yo soy fiel creyente de que si un libro no te está gustando, lo mejor es abandonarlo. A mí me gusta leer y si no lo estoy disfrutando no voy a seguir con algo que me quita las ganas de hacerlo. Pero, ¿qué sucede cuando un libro te comienza a disgustar sobre la marcha? Que es algo que me pasa mucho a mí. Algo que hago mucho es que yo espero a que esté más avanzada la lectura para poder juzgar un libro y abandonarlo. Y a veces no es que esté mal, sino que hay algunos detalles que no me terminan de cerrar. Entonces termino el libro para ver si lo que yo considero que son fallos están hechos a propósito y se terminan arreglando al final. Porque a veces tenés que tener toda la perspectiva de un libro para poder ver si realmente es malo o si hay cosas de que están hechas a propósito o adrede. Y no voy a negar que es muy frustrante cuando le tenés expectativas a un libro y le das una oportunidad de que al final se redima y arregle las cosas, pero no las hace y te decepciona el hecho no solo que no te haya gustado, sino de haber perdido el tiempo en algo que no llevó a ningún lado y solo trajo disgusto. Creo que estoy hablando de libros y no de algún ex. El tema es que esto puede llevar a los famosos bloqueos lectores. Estos son momentos en los que un lector no puede leer un libro por más que lo intente, porque nada le interesa, nada les gusta. Y el simple hecho de sentarse a leer algo ya es completamente agotador. Otro día igual podemos hablar de si esto es algo real o si es un reflejo de la presión que sienten las personas por leer todo el tiempo en una sociedad muy demandante. El punto es que hay que pensarlo de otra manera, no romantizarlo como dirían en TikTok, pero darle una vuelta y decir, bueno, ¿qué aprendí de esto? Tanto los libros buenos como los libros malos nos ayudan a descubrir qué tipo de libros nos gustan. El género, el tipo de narración, los autores, porque ahora vas a evitar libros que tengan esas características que no te gustaron en el anterior. Ya sabes, por ejemplo, que no te gustan los libros de fantasía, los de no ficción, porque las tramas no te parecieron entretenidas. También estos libros malos te permiten ser más crítico, porque a veces parece que le ponemos más ganas a un análisis de un libro que no nos está gustando como para tener todos los fundamentos para odiarlo más. Esto ayuda a mejorar nuestra capacidad de comprensión, obviamente aceptando también sus aciertos. Además, encontrarnos con estos libros nos recuerda que al menos estamos saliendo de nuestra zona de confort, le estamos dando una oportunidad a algo nuevo. Y esto salió mal, pero podría haber salido bien y tener un autor nuevo para leer. Un trabajo que me gusta hacer cuando un libro no me está gustando es preguntarme por qué, de dónde salió esta incomodidad. ¿Es una incomodidad que salió de un error del libro o realmente estoy proyectando algo que me pasó a mí en lo personal con lo que pasa en el libro? Y esto me pasó mucho con El Principito. Este libro lo conocemos todos, pero personalmente no me gusta, no me parece tan profundo como lo venden y en realidad tengo una teoría que dice que para mí, como el autor en realidad falleció y no tuvo ninguna familia que pueda quedarse con los derechos de autor, las editoriales hicieron toda esta publicidad de hacer un libro importante para el mundo para poder ganar plata porque ellos se quedarían con el 100% de las ganancias. Además, sacan miles de ediciones diferentes y esto trae más plata. Pero dejando de lado la conspiración, a este libro lo odié en mi adolescencia de una manera horrible porque hubo una parte en el libro que me tocó una fibra tan sensible que como no sabía cómo gestionar mis emociones, se tradujo al miedo, al odio y al enojo absoluto. Leyéndolo más de adulta, entendí que mi reacción había sido por una herida y hoy en día es la única parte que me detengo a releer de lo reconfortante que es revivir ese sentimiento y sentirse comprendido. El resto del libro sí me parece medio sonso. Pero siguiendo, todo este positivismo viene de una necesidad de calmarme un poco con el hecho de que hubo más libros que no me gustaron en 2 meses que en todo un año comparando lo que leí el año pasado. Porque siendo completamente honesta, me molesta haber perdido el tiempo con libros malos, cuando podría haber leído libros buenos en su lugar. Y quiero resaltar esta parte de sentir que perdí el tiempo. Porque me di cuenta que no soy la única que se siente así. Muchas personas no releen libros, por ejemplo, porque piensan que no tiene sentido, que así no avanzan. Y este sentimiento de quedarse atrás, de que todos avanzan y vos tener que seguir para que no se alejen demasiado, no es un sentimiento nuestro, sino que tiene un origen con lo acelerados que estamos en la actualidad.
Con las redes sociales sentimos esta presión de ser como los demás y si alguien en alguna parte del internet está leyendo 11 libros al mes, tiene una biblioteca grande, se compra libros, encima vemos que salen nuevos libros todos los días y que estos se ponen de moda en internet, genera una ansiedad de que todo va muy rápido y que no le puedes seguir el ritmo. Leer un libro nunca va a ser una pérdida de tiempo. De hecho, es importante para redescubrir algo que te gustó con una perspectiva diferente, capaz una mirada un poco más madura. Y por eso les traigo esta reflexión como para redimir estos libros que no nos gustaron para poder darle una vuelta, un cambio de perspectiva que nos permita verlos con otros ojos y no solo del odio. Así que luego de esta parte reflexiva les voy a contar cuáles fueron estos 4 libros que no me gustaron estos 2 meses. De estos 4 solo abandoné uno y voy a intentar hacer el ejercicio de decir que aprendí de esta pésima experiencia de leer libros malos, aunque no prometo ser 100% poética, pero sí honesta. El primer libro que leí en el año no me gustó y fue El lugar de Annie Ernaux. Este me decepcionó particularmente porque le tenía mucha fe a la autora, es una autora ganadora del Nobel, y había visto un montón de recomendaciones, por ejemplo, de El acontecimiento, La vergüenza, decían que eran libros muy buenos, también Pura pasión. Entonces cuando lo vi en la biblioteca, lo primero que hice fue sacarlo porque sabía que iba a ser una buena lectura y que no iba a perder el tiempo. Sentía que era una buena forma de comenzar el año con una ganadora del Nobel y vaya a ser mi decepción cuando vi que no era nada lo que yo esperaba. Este libro cuenta la historia del padre de la autora, es un libro biográfico como la mayoría de los de la autora, y habla de su padre. Comienza con el fallecimiento de su padre y empieza a contar ahí en retrospectiva cómo fue su vida, más en el ámbito laboral que en cualquier otra cosa, porque es un libro que intenta tomar al padre de Annie Ernaux como un arquetipo del hombre laburante. Entonces vemos cómo sufrió en su vida, cómo siempre aspiró a ser aquella clase burguesa que él deseaba participar para darle una mejor vida tanto a sus hijos como para sí mismo. Vemos también cómo el padre de Annie Ernaux tenía esta fijación por querer aparentar ser mejor, por querer caerle bien a estas clases más altas y por querer formar parte. Entonces, por un lado, este libro trae una reflexión bastante interesante, por el otro, no hay tal reflexión. Mi problema con este libro es que fue emocionalmente distante. La autora parecía que hablaba de una persona X y no de su propio padre. Esto hizo que no pueda empatizar con la historia del padre porque no había sentimiento alguno. Solamente me estaba contando de una forma monótona y lineal, punto por punto, de cómo el padre fue creciendo y cómo todos los trabajos que tuvo el padre. ¿Y por qué digo que no hubo reflexión? Porque no la hubo. Parecía que la autora quería usar de vuelta a su padre como esta figura tipo, pero no terminó teniendo un mensaje claro, porque al fin y al cabo solamente contaba lo que estaba trabajando el padre y nunca hacía como un profundo análisis sobre el trabajador, sobre el esfuerzo, sobre el sacrificio. Solamente te lo contaba y no reflexionaba al respecto. Pero algo que sí me gustó fue que este arquetipo de padre, de hombre trabajador, lo podías ver reflejado en personas de tu vida diaria. Vos podías ver a tu familia reflejado en el padre de Annie Ernaux con estas inseguridades, con estas ganas de pertenecer, con estas costumbres de intentar ser o aspirar a ser más, y la verdad que me gustó bastante esa parte. Algo que me pareció a mí fue que la autora pareció hasta un poco desagradecida, principalmente por esta distancia emocional que ponía, porque no parecía reflexionar y agradecerle al padre sobre todos los esfuerzos, porque gracias a la vida laborante del padre, ella pudo ser profesora después y pudo, por así decirlo, ascender a una clase social más burguesa de Francia. Lo que me pareció también interesante es que después de toda la vida de laburo del padre, Annie Ernaux reflexiona de que no sirvió de nada porque al final terminó falleciendo justo en el momento en el que podían ascender a esa clase que él siempre aspiró. Y ahora mi trabajo de reflexión de qué aprendí con todo esto, bueno, creo que no todos los libros de una autora son buenos. También que me gustan los libros que tienen una distancia emocional más cercana, más si son biográficos, siento que la biografía tiene eso, que te permite empatizar más cercano, de una manera más cercana a las personas reales, porque son historias reales. Entonces, si no tiene ese factor emocional, no me agrada tanto. Siento que estoy perdiendo una parte fundamental de la historia al contármela de una manera tan superficial. El siguiente libro que no me gustó no solo fue un libro que no me gustó, sino que es un libro que es objetivamente malo. Así que este es La asistenta de Freida McFadden. Este libro yo ya sabía más o menos que no me iba a terminar gustando porque es un libro muy viral en internet y generalmente cuando estos libros son muy virales no me terminan cerrando. Lo leí solamente porque mi mamá me dijo, porque
Fuimos el año pasado a la biblioteca de mi pueblo y lo habían traído recién sacado del horno. Entonces le dije a mi mamá, mira, ese dicen que está muy bueno en internet. ¿Por qué no agarrás? Llévatelo. Ella no sabía qué leer, entonces le dije, llévatelo y después decime qué te parece así. Yo después lo leo. ¿Qué pasa? Lo leyó, le encantó y después me dice, ahora no tengo con quién hablar, léetelo, te pido por favor que te leas el libro porque me hiciste leerlo y ahora no tengo con quién hablar. Así que me lo leí en vacaciones en la playa y bueno, no sé, fue toda una experiencia. Tengo todo un TikTok defenestrando este libro porque, repito, es objetivamente malo y a la gente le cuesta decir que es objetivamente malo solamente porque le entretuvo, porque le pareció entretenido, porque le pareció divertido, porque lo disfrutó. Y una cosa no quita la otra, puede disfrutarte. Yo disfruté el año pasado leer Hash Hash y es un libro que objetivamente es un libro malo. Podría ser peor también, pero es un libro malo. Entonces siento que a la gente le cuesta admitir esto. Y este libro trata de Millie, que es una chica que recién acaba de salir de la cárcel de prisión y comienza a trabajar para una familia muy adinerada, pero rápidamente se da cuenta que esta familia no es lo que parece y que esconde algo más oscuro detrás. Y mi problema con este libro fueron varios. Primero comenzando con la repetición completamente innecesaria de cosas, la narración que parecía que te estaba tratando como si fueses tonto, como si no fueses capaz de comprender o memorizar ciertas cosas. Eso no me gustó. También la necesidad casi incoherente de hacer las cosas muy explícitas. Recuerdo que este libro es un thriller, es decir, que vos tenés que ir descubriendo más o menos el misterio a medida que vas avanzando el libro. Si vos en la página 60 ya me decís de, che, en el ático donde la chica se está quedando solo abre la puerta del lado de afuera y la protagonista piensa en voz alta de, alguien me puede encerrar acá tranquilamente y nadie me va a escuchar porque la ventana y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y te dice absolutamente todo. Ya sabes lo que va a pasar en el libro, porque literalmente te lo dice, no te deja nada de la imaginación. Otra cosa que acompaña con esto de lo explícito es que la autora era muy polarizada con los personajes. Y vos cuando lees un thriller sabés que las cosas no son lo que parecen. Entonces, generalmente cuando te dicen una cosa, el plot twist va a ser lo contrario. Entonces, si vos me decís, ay, es que la mujer de la casa, Nina, es una loca y está loca y no puede dar, no da más de loca, pero él, el marido, es un ángel, es un amor, es un no sé qué, ya sabes que las cosas van a pasar de manera contraria, porque así funcionan los thrillers. Y no puede ser, no me puedes hacer unos personajes tan polarizados. Puedes hacerme jugar un poquito con la complejidad, con el misterio. Además de que, por más de que la protagonista por momentos decía, ay, es que él no puede ser tan perfecto, algo tendrá. Todo eso se tira por la borda cuando básicamente ella se lo agarra. Así que, no sé. Siento que fue una construcción de personajes también pobre, porque vos tenías a Millie, que era una chica que había salido recién de prisión por un crimen hacia un hombre que estaba intentando cometer un crimen, que estaba cometiendo en realidad un crimen, hacia una mujer. Y después en la historia también te cuenta de que también tuvo este conflicto con otro hombre que también estaba acosando a una mujer y que también fue despedida por eso. Entonces tenés una mujer que ya desconfía de un sistema que oprime a las mujeres. Y me vas a decir que vas a ir a una casa y nunca se te va a cruzar por la cabeza que capaz que la mujer loca no es una mujer loca, sino que él la está volviendo loca a ella. ¿Por qué digo que es un libro objetivamente malo? Porque el personaje en su propio universo, con su propia lógica, no tiene sentido. Vos no podés construir un personaje que dice que odia el color azul, pero después la ves usando un vestido azul. No tiene mucho sentido. Tampoco tiene sentido que me expliques absolutamente todo en un libro cuando se supone que yo tengo que imaginármelo. Es un libro que es bastante predecible, es un libro que tiene un lenguaje muy simple y que repite muchísimas cosas. Y eso de que un libro me trate como tonta, de que yo no puedo recordar ciertas cosas, a mí no me gustó. ¿Y qué aprendí con todo esto? No confiar en mi mamá, en las recomendaciones de mi mamá, ni tampoco en BookTok, porque este es un libro que yo se lo recomendé a mi mamá por BookTok. Y yo creo que hay que ser conscientes sobre las cosas que estamos en condiciones de leer y en condiciones de no. Yo ya leí varios thrillers, ya estoy como más acostumbrada al género, entonces no puedo pretender que un libro que se supone que es para principiantes a mí me parezca entretenido o me parezca, no sé, una sorpresa. Entonces siento que este fue el caso. No pensé que este libro podría ser un libro para principiantes, no pensé que este libro podía estar como al nivel de thriller que estoy yo, que es más, no sé, no quiero decir es que un nivel bien avanzado, pero es un nivel que no está para un nivel principiante.
De este libro me vi también la película y la película me gustó muchísimo más porque no se detuvo en detalles que en el libro no llevaban a ningún lado, tuvo un ritmo mejor, más veloz que en el libro que era más lento. También me gustó que sí usaba lo implícito. En la película nadie te decía, no tenías el monólogo interno de Millie diciéndote, ay, es que capaz que me van a encerrar en el coso, ay, es que veo arañazos en el suelo, ay, es que no sé qué. No tenías ese monólogo interno, entonces te permitía pensar. Las personas que no leyeron primero el libro se llevaron una buena experiencia con la película porque usaba esto implícito de no explicarte. No tenías el monólogo interno de Millie, no tenías esta repetición constante en los libros, en las páginas. Entonces, estaba buena. La película como película estaba buena, descartando un poco las cosas innecesarias que había, como las escenas pero subidas de tono, que no era necesario ponerlas, la verdad. No me interesa mucho ver a esta actriz, Sydney Sweeney, no me interesaba, la verdad. Siento que la película se la carga toda nuestra querida Amanda Seinfeld, espero haberlo pronunciado bien. Es una genia, yo la amo desde Mamma Mía, pero después la película, no sé, siento que es igual al libro, es como que para entretener, para entretener. No es que sea algo malo, pero hay que admitir que a veces, por más de que sea entretenido, no tiene que ser objetivamente bueno. Y creo que la verdad que mis críticas a libros no son a las personas, no son a los lectores, sino que son al libro en sí, así que no estoy criticando a una persona por estar leyendo un libro que a mí no me gustó, o que un libro a mí me pareció objetivamente malo, solamente estoy diciendo que el libro es malo, no que las personas que lo leen son, no sé, tontas o por algo así por el estilo. El siguiente libro del que voy a hablar es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tamara Tubuliak. Este libro lo leímos con mi club de lectura Anti-Brain Rot, que es un club de lectura donde leemos libros que nos hagan pensar. Decían que era un libro muy emotivo, profundo, ideal para las personas que tenían mommy issues, y también un libro que te iba a hacer llorar bastante porque era muy emotivo. Este libro trata del último verano de una madre y un hijo porque la madre fue diagnosticada con cáncer, entonces van de viaje a un pueblito de Francia para despejarse y para pasar sus últimos días, sus últimos meses. El tema es que tiene una relación bastante disfuncional. El hijo, Aleski, está muy resentido porque su madre lo abandonó cuando era chiquito y fue un abandono no del modo convencional, sino que fue un abandono porque la madre estaba deprimida, ella había perdido una hija, es decir, el protagonista había perdido una hermana y esta depresión no le permitió poder salir de su casa y cuidarlo como debía. Aleski se muestra muy resentido con ella porque él también necesitaba una madre y no la pudo tener, entonces se muestra muy enojado. El problema con este libro es que a veces el personaje se refería a la madre de una manera tan desagradable que yo no podía seguir leyendo. Tenía formas de describir a la madre de una manera que no te imaginas que un hijo puede tener, y entiendo que haya sido por dolor, por resentimiento, por una herida que el personaje cargaba de niño, y ahí lo entendés, pero no se hace querer al personaje, entonces terminás detestándolo. El problema viene con esta construcción de personaje que no termina de tener mucho sentido, porque por más de que el personaje de Aleski sea un personaje muy complejo, a veces las soluciones que la autora planteaba para su desarrollo de personaje eran soluciones como: se toma un antidepresivo y ahora está mejor y ahora ve a la madre con otros ojos. Si me vas a plantear un personaje tan complejo como es el de Aleski, podrías haberme dado una solución un poquito más compleja, un desarrollo más coherente para el personaje. Algo también pasa parecido con la madre cuando vos ves desde los ojos de Aleski cómo es ella, y la verdad es que no ves demasiado de la madre, entonces tampoco te permite empatizar con ella y empatizar con su enfermedad, tampoco indaga sobre su dolor, su duelo como madre por haber perdido a una hija. Entonces lo que me pasó es que cuando llegaba al fin a la parte culmina, a la parte en la que yo debería estar pero rota en llanto, no sentía absolutamente nada, porque ninguno de los dos personajes habían sido lo suficientemente desarrollados para yo poder empatizar con ellos. Otra cosa que pasó es que la autora intentó ser profunda en ciertas partes. Ella quería tener una narración más poética, entonces juntaba palabras al azar para formar una poesía que después no tenía sentido, como que intentaba ser poética de manera forzosa, algo que por ejemplo Samantha Schweblin lo hace muy bien. Junta palabras y las hace frases pero completamente que vos decís, wow, me vuela la cabeza. También hubo veces que quiso abarcar muchas cosas, muchos temas al mismo tiempo y no terminó desarrollando mucho los que ya tenía. Entonces podría haber usado esas páginas que usó para temas que no tuvieron sentido o que no llevaron a ningún lado para poder desarrollar mejor esta relación madre-hijo. Algo que sí me gustó fue ver estos roles invertidos de cómo el hijo ahora era el cuidador de la madre. Me gustó a veces cómo demostraba cómo un hijo puede amar incondicionalmente a una madre o un padre a pesar de todo, a pesar del abandono, a pesar del duelo, a pesar del dolor.
Me hubiese gustado más que desarrolle mejor esta parte de esta dualidad entre odiar a una persona por sus acciones, pero amarla de todas maneras porque la amas, porque es tu madre, porque no podés evitar el hecho de amar a una persona que te dio la vida. Me hubiese gustado más ver este conflicto interno en la cabeza de Aleski. Siento que sí la hay, no voy a negar eso, pero no fue suficiente como para que yo termine empatizando o yo termine pensando, uy, esto es muy fuerte, esto es muy profundo. No fue un libro tan emotivo ni tan profundo como la gente de BookTok decía, entonces me llevé una gran decepción. También puede ser mi culpa por haber tenido tantas expectativas por un libro. Esto me pasa bastante, ya con El lugar de Annie Knox le tuve muchas expectativas a la autora, me decepcioné. Este libro le tuve muchas expectativas, también me decepcionó. ¿Y qué aprendí de todo esto? Bueno, primero que tengo que bajar mis expectativas, en el sentido de que tengo que dejar de idealizar libros, porque me pasó lo mismo con Annie Knox. Entonces siento que tengo que bajar un poquito las ideas que tengo sobre los libros antes de leerlos. También aprendí que por lo menos le di una oportunidad a una autora de otro país, de un país que no había leído hasta el momento. Entonces siento que fue una buena forma de ver más o menos su punto de vista y su forma de vivir. Porque algo que me sorprendió es que por primera vez leí a una autora mujer que parecía que escribía como hombre. Vieron que está ese meme en internet en que dice que los hombres, o no sé, no vamos a generalizar, sino que vamos a decir que es una mayoría de hombres varones, escriben a las mujeres de una manera muy sexualizada, muy objetivizada, y no es agradable para el público femenino leer una visión masculina de esa manera. Y la autora tenía esa misma forma de narrar, tenía una forma de tratar a las mujeres de una manera tan desagradable que a mí no me gustó. Personalmente no me gustó la forma en la que describía a las mujeres en la novela. También, obviamente, no describía de una manera muy agradable a la madre, pero las otras mujeres las objetivizaba bastante y no me gustó. Entonces por eso sentía esa relación con cómo narra un hombre una historia. Igual es un meme, así que no se lo tomen muy en serio, pero sí, sentí eso y no me gustó, porque yo elijo leer mujeres en su mayoría por una razón, y cuando me encuentro que está una mujer narrando de una manera similar a lo que a mí no me gusta, me siento traicionada. El siguiente libro del que les voy a hablar fue un libro que abandoné directamente de lo horrible que me pareció, de lo poco que me gustó, y este fue La Bona de Otesan Moshfegh. Esta autora es la misma que Mi año de descanso y relajación, que fue un libro muy viral en TikTok, y siento que este es muy diferente a ese libro, que ese libro igual no lo leí, pero todos dicen que es muy diferente. Trata de La Bona, que es un pueblito de la época medieval, más o menos, donde vemos cómo se desenvuelven los diferentes personajes. Tenemos a un padre y un hijo, este hijo siendo una persona que nació con muchas discapacidades, y podemos decir que yo me lo imaginaba muy parecido al jorobado de Notre Dame, por ejemplo. Es un chico pelirrojo que creció con este desagrado de la gente hacia él, con este rechazo, y se hizo muy, muy religioso para poder agradarle por lo menos a Dios, porque sabía que si él era bueno, Dios lo iba a tener en su gloria. Este es un libro de folk horror, es decir, que es un libro en el que vamos a ver a la naturaleza siendo parte, a la subnaturaleza y a las diferentes cosas que pasan en la vida siendo parte de este mundo de terror. Y vemos ciertas cosas que pasan que no sé ni por dónde empezar con este libro. Es un libro muy raro, es un libro muy explícito, y es un libro en el que muestra lo que sería la verdadera naturaleza humana, porque son cosas que realmente pasaron en la historia. Tiene muchísimas advertencias que yo principalmente no las encontré en mi libro. Mi libro no las tenía, entonces nunca las leí y pensé que iba a ser un libro raro nada más, pero no, es un libro muy desagradable. Tiene muchos trigger warnings que la verdad me hubiese gustado leerlos porque me encontré con una situación bastante desagradable. El libro comienza con un saqueo a un pueblito, que este es el pueblito de La Bona, con los habitantes agarrando a uno de los bandidos y colgándolo. Y de esta manera tan sangrienta vemos descrita esta escena. Después también vemos otra situación, principalmente una hambruna que sucede en verano, y esta hambruna lleva a los habitantes a tener que alimentarse de lo que encontraban. Ya se pueden imaginar más o menos a dónde lleva la hambruna humana en una situación como esta. O sea, para darles una idea, imagínense La Sociedad de la Nieve. Es un libro muy morboso, es un libro que toma cosas muy desagradables, aisladas, y las mete todas en un libro. Y yo no tengo problemas con los libros que tienen cosas muy grotescas. Yo leo Mariana Enríquez y siento que es un tipo de narración que me agrada. También leía a Mónica Ojeda. Este horror
y belleza al mismo tiempo en la vida humana. Siento que es un tema muy interesante del que se puede tocar, más por autoras mujeres, porque tiene una forma más poética de tomar estos temas. Pero este libro no tenía ningún tipo de reflexión, de crítica social, no tenía ningún tipo de significado o crítica literaria, no tenía nada, eran solamente escenas morbosas, completamente explícitas, porque hay una escena también de un crimen muy común hacia las mujeres, y no quiero decirlo como para que no me desmoneticen o me bajen el video o me lo restrinjan, así que es la B-word, por así decirlo. Fue muy descripta, fue una escena muy descripta y yo pensé que iba a tener algún tipo de significado para el desarrollo del personaje o desarrollo del resto de los personajes, del resto del universo, y cuando me puse a investigar, no lo tiene. Es todo un libro morboso que muestra cosas morbosas para gente que disfrute leer estas cosas, y yo no soy una de esas, así que este libro lo terminé abandonando con un sabor muy amargo de boca porque no me gustó, me la pasé muy mal, porque yo les juro que yo intentaba encontrarle un significado, una reflexión, intentaba buscarle la alegoría, intentaba buscarle un significado a todo lo que estaba pasando como para poder justificar que lo que estaba pasando no era solamente morbo o cosas desagradables en general puestas en un libro porque sí. Yo me imaginaba a Mariana Enríquez hablando de cosas muy marginales, de cosas muy crudas y sensibles de la naturaleza humana, pero tomándolo para hacer una crítica social, para hacer un significado un poquito más profundo. Entonces yo esperaba que esta autora esté en ese nivel también. Lo que aprendí con este libro fue a primero leer advertencias y buscar si un libro tiene advertencias, porque me pasé un momento muy desagradable que podía haberlo evitado, sinceramente, y no lo evité. También que hay que saber cuándo es el límite de uno, no pretender que un libro es algo que no es. Yo pretendía que era un libro profundo y con un significado interesante para reflexionar, y no lo era. También aprendí a no confiar en BookTok y en los libros que tienen portadas lindas, porque la portada de La Bona es una portada que a mí me llamó mucho la atención. Tampoco las alegorías no existían en ese libro. Lo peor de todo es que yo le daba oportunidad a este libro. Yo intentaba, pero rebuscarlo, el significado de las cosas que pasaban, y muy avanzada la lectura yo decidí abandonarlo. No fue para mí. Y muchos decían que tenía una crítica al fanatismo religioso, y la verdad es que no tiene una crítica al fanatismo religioso, tiene una parte que no es suficiente como para decir, esto es una crítica al fanatismo religioso. Creo que vi más fanatismo religioso yo viviendo en mi pueblo que en este libro. Llegando al final de este episodio, díganme qué opinan, si leyeron alguno de estos libros y si les gustó o si no les gustó, qué opinan sobre esta reflexión sobre leer libros malos o que no les gustó. Yo justo estaba viendo mi book journal y en una parte del verano que mi madre tuvo los ojos verdes, en mi apartado, yo dije, fue un no para mí, qué sé yo, siento que perdí el tiempo. Y esta forma de decir perdí el tiempo me trae de vuelta lo que dije antes, de que no es un sentimiento mío, sino que es un sentimiento que viene de una presión atrás y afuera que me impide reflexionar sobre las cosas que estoy leyendo. Entonces, este es un ejercicio como para decir un poco que capaz leer libros malos también tiene alguna parte positiva que podemos sacar de todo esto. Espero que les haya gustado este episodio. Si pueden seguirme en Instagram y TikTok, se los agradecería mucho, @mandarina.bc en ambas redes. Si tienen sugerencias de que se pueden tratar los próximos episodios, pueden dejarla en los comentarios. Por mi parte no tengo nada más que decir, así que muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo episodio.